Excelente. Entonces, hermanos, buenas noches. Siempre es un gusto para mí estar acá. Pido disculpas por el martes pasado que no pudimos ahí conectar y seguir con la sintonía. Recordarles que ya estamos en la última parte de este módulo. Ya estamos con las últimas 6 cartas, probablemente 5 o 4 lecciones más. Vamos a ver de qué manera podemos englobar para luego pasar al siguiente módulo. Ya hemos visto bastante el pensamiento paulino. Ahorita vamos a entrar a otra etapa. Pero como siempre vamos a poner en las manos del Señor esta clase para que siempre nos siga dando guía, para que nos permita entender esto que vamos a hablar, que a pesar de que es una carta con mucha copia de Primera Tesalonicense, pero nos tiene un mensaje muy bonito que entregar y cómo encarnarlo. Entonces ahí estamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Señor de la vida, gracias por permitirnos estar acá, Señor. Gracias porque nos has enseñado el camino del Padre. Padre bueno, gracias porque tú nos das energía, tú nos regalas tu Santo Espíritu para que nos sigan moviendo, para que nos impulse. Actúa por medio de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos en esta enseñanza, abre nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a encarnarla, Señor, que podamos entender cuál es tu juicio, cuál es la segunda venida del Señor y cuándo es que tú quieres restaurar la tierra completa. Padre bueno, gracias por mostrarnos a Pablo, por esa figura fenomenal. Y gracias por estos discípulos que se encargaron de aumentar las enseñanzas de Pablo para esta comunidad que te necesitaba y hoy para nosotros que te necesitamos arduamente. Gracias, Padre bueno, por cada uno de estos hermanos que están aquí reunidos, por los que nos verán de manera sincrónica. Sigue tocando sus corazones y tocando sus mentes, Señor, para poder instaurar tu reino. Bendito y alabado seas tú, Señor. Todo te lo pongo en tus manos para que los transformes según tu santa voluntad, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a continuar nuestras enseñanzas y pues estamos con una carta. Ahorita hemos visto toda la parte, lo que se conoce como la parte proto-paulina. ¿Se recuerdan lo que les decía? Que eran las 7 cartas que por decisión mayoritaria, porque aunque todavía hay gente que dice que Colosenses o Efesios fue escrita por Pablo, pues la mayoría de los biblistas estudiosos dicen que es imposible. Entonces, hoy entramos a la etapa, y nosotros vamos a seguir esa línea, entramos a la etapa deuteropaulina. Deuteropaulina significa segunda parte de los escritos paulinos. Hoy entramos con la segunda carta a los tesalonicenses, que hasta principios de este siglo XX, XXI, se le adjudica a un discípulo de Pablo y se cree, por el contenido que ya veremos a continuación, que fue escrita en un lapso después del Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a avanzar. Ustedes están viendo bien, están viendo la pantalla completa y todo. Perfecto, belleza. Entonces, vamos a seguir. Entonces, como les decía, la segunda carta a los tesalonicenses. Como siempre hacemos, datos generales para poder entrar al contexto de la carta, que es bueno entenderlo. Primero, esta es una carta que se escribe no en la primera misiva, no en la primera misión de Pablo, que recordemos que fue en el 51, sino que esta carta, la comunidad ya estaba formada, pero habían ciertas cuestiones y la cuestión fundamental de esta carta la vamos a ver en el capítulo 2. Pero entonces los discípulos de Pablo redactan una carta, probablemente se cree que un discípulo de Pablo que se llamaba Jasón se dio la tarea de recolectar todas las cartas de Pablo. Probablemente en esa recolección de cartas, algún copista, recordemos que en el tiempo de Pablo estas cartas estaban escritas en pergaminos y en papiros, la carta no duraba más de 20, 30 años porque el papel se descomponía. Recordemos que era de corteza animal corteza vegetal o de piel de animal, entonces se tendría a podrir. Entonces, estos copistas a la hora de copiar, valga la redundancia, copiaban ciertas cosas de la primera carta de los tesalonicenses y agregaban otras. Entonces, ahí es donde probablemente tiene, tiene función esta carta. A ese fenómeno se le conoce como pseudonimia. Pseudonimia es, cuando empezamos a leer la carta, el primer capítulo,
se hace valer por el nombre de Pablo. Si leemos la primera parte, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, utiliza el nombre de Pablo cuando en aquel tiempo no era prohibido, no era ilícito, no era ilegal. En este tiempo hacer esto, vamos presos, ¿verdad? En ese momento se le conoce como pseudonimia, que es usar el nombre de un personaje famoso para escribir, dar realce, dar importancia a la carta que se quiere hacer. Recordemos que para ese tiempo, pues hoy nos damos cuenta que muere alguien por noticias, por llamadas, por lo que sea, pero en ese tiempo pues era muy difícil. Entonces, para el tiempo que se escribe esta carta, Pablo probablemente tenía unos 7 años de haber muerto. Tal vez ya se había escuchado, pero probablemente se tenía la idea de que el escrito lo había dejado Pablo. Entonces, como les decía, se escribe aproximadamente para el año 75. ¿Por qué sabemos esto? Porque habla de Nerón. También habla de datos como la destrucción del templo. Nerón muere en el 68. La destrucción del templo, que marca gran parte de los escritos del Nuevo Testamento, se produce en el 70 y Pablo muere en el 67. 67 porque en 64 muere Pedro. Entonces, acá podemos ver estos datos importantes que nos fundamentan la carta para el año 75. No nos vamos hasta el 80 porque la otra semana que veamos Colosenses vamos a darnos cuenta cuál es la teología de esa carta. Esa carta va dirigida contra los prenósticos. Los prenósticos que aparecieron para más o menos para el año 80. Y esta carta, pues lo que trata es una especie de perseverancia, una especie de perseverancia en que se preguntan cuándo viene el Señor. Y entonces, ¿cuándo viene el Señor? Pues entonces, Pablo ya les había dicho algo en la primera carta de los tesalonicenses, pero aquí este autor ahonda un poco más en la escatología. Por eso podemos ver que hay ciertos aspectos paulinos y otros no. Sabemos que, por lo que les decía, que no es de la década del 80 ni el 90, porque ya la teología es diferente. Aquí se ve un poco más de la perseverancia, se habla de estar calmados, porque hay mucha tribulación, se habla de estar calmados, porque viene la parucía, y como están en tribulación, la carta dice, esa es la señal de que viene el Señor. Entonces ustedes tranquilos, porque ya viene el Señor y nos vamos. Entonces vemos más hechos escatológicos. En la primera carta de los tesalonicenses lo que vimos fue la muerte, vimos la vida eterna y vimos el juicio. Aquí ya mete la parucía, ya mete el hombre impío, eh, ya mete el renegar a la fe y un montón de cosas más que iremos viendo en el capítulo 2 de esta carta. En esta carta tenemos temas como las tribulaciones, la perseverancia, la parucía, juicio final y al final de los finales, la vigilancia. Y esto pues lo podemos ver también en los evangelios. Como ustedes pueden ver, hemos traído estas cartas de manera cronológica para que vayamos viendo el desarrollo, el avance, no solo del autor, sino el avance de la teología. Y eso lo vamos a ver como una reflexión final para que al final llegamos en sintonía de qué es lo que se quiere mostrar acá. Aquí podemos decir que el tema principal es complicado, pues hay una serie de persecuciones y tribulaciones que muestran el capítulo 1, que le permiten plantear después lo que es fundamental en esta carta, que es la parucía. Recordemos que la segunda venida del Señor en griego se conoce como parucía. Entonces la parucía es la segunda venida del Señor. En esta carta, ojo, nos dice cuándo va a ser. Y eso es lo interesante de la carta, porque nos dice cuándo será la venida del Señor. Y la parucía es bueno entenderla desde dos elementos. Acá nos lo presenta desde los temas éticos y desde la perseverancia. La perseverancia es el primer capítulo y los temas éticos los vamos a ver en el capítulo 4, más entre el capítulo 3 y 4, que es frases célebres como el que no trabaja, que no come, no se cansen de hacer el bien, y el tipo de cosas que iremos viendo en la medida que vayamos avanzando la carta. Otra cosa es que la organización de la carta es bien sencilla, solo son 3 capítulos, y lo que tiene la carta es elementos de persecución, capítulo 1, la parucía en el capítulo 2, y en el capítulo 3 hay un errorcito, es perseverancia y elementos éticos. Entonces, como siempre, les voy a empezar a leer la carta, vamos a leer el primer capítulo y vamos a ir desglosándolo poco a poco, así como hemos venido haciendo últimamente, para poder ir viendo ciertos elementos de relevancia que nos tiene la carta. Los saludos, ya sabemos que estos son saludos habituales que hace Pablo. Verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en unión con Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte del Señor
del Padre y del Señor Jesucristo. Como vemos, esto es casi característico en una carta de Pablo, y como vemos, en el primer verso se llama Pablo, y ahí es donde le decía el fenómeno de pseudonimia que utiliza el autor. Verso 3. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Por vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Hasta tal punto es así que nosotros mismos os mencionamos con orgullo en las iglesias de Dios. Aquí, por ejemplo, podemos ver cosas características de la primera carta. ¿Se recuerdan que en la primera carta mirábamos una comunidad, las características de una buena comunidad, que era la fe, pero que sobre todo era la caridad, y cómo esta gente en su pobreza podía ayudar a los demás? Entonces se ve como que este tramo lo extraen de primera Tesalonicenses y lo meten acá, haciendo una especie de plagio. Continuamos. Hasta el punto es así que nosotros mismos os mencionamos con orgullo en las iglesias de Dios, por la tenacidad y la fe que demostráis en las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Aquí empieza el tema de las persecuciones. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, cuya causa padeces. Porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulaciones a los que atribulan, y a vosotros los atribulados concederos el descanso junto a nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con poderosos ángeles. Como sabemos, acá muestra ciertas cuestiones. Muestra el tema de la perseverancia, tema de la tenacidad de las persecuciones. Entonces plantea el problema. Aquí lo que muestra, como la primera carta, es la tenacidad de la fe en las persecuciones y tribulaciones. Entonces nos está mostrando una cosa bien interesante, que la persecución es la causa de las tribulaciones. Entonces tenemos que ver cuáles son esas tribulaciones, por qué esta comunidad es tan interesante entenderla, cuáles son esas tribulaciones que están siendo atacadas, a las cuales Pablo quiere hacer referencia. Entonces, primero que todo, debemos identificar las tribulaciones. Esto prácticamente es un compendio de lo que dice el Nuevo Testamento, y agregamos dos más que aparecen en el documento de Aparecida. Las primeras tres tentaciones o tribulaciones que aparecen en el Nuevo Testamento son tribulaciones desde dentro. Ahí está mal escrita, no es clipsis con C, sino que es THLI, clipsis en griego. Son las tentaciones a no perseverar, a claudicar, a renunciar. Son estas acciones que vienen desde adentro. Recordemos que nuestro ser está sumido en una dialéctica entre el bien y el mal. Entonces, crece la que más alimentemos. Entonces, las tentaciones que vienen desde adentro, el poder, la avaricia, la codicia, la idolatría, todas estas lo que hacen es tratar de que nosotros claudiquemos, de que nosotros no perseveremos. Entonces, se muestra la tribulación desde dentro. Luego encontramos una tribulación por enfermedad, cuando de repente la persona tiene algún accidente, o de repente la persona ya llega a la presbicia, a la adultez, y ya se le hace difícil poder seguir al Señor, o porque de repente una enfermedad y empiezan a renegar del Señor. Entonces surgen un montón de cuestiones ahí que sería de ahondar en cada una de ellas, pero pues no lo haremos, pero ya tenemos por lo menos la base central. Entonces, tribulaciones por enfermedades, luego tribulaciones por persecuciones. Estas son de afuera, estas son de afuera hacia adentro. Este es cuando una situación externa nos lleva a renunciar. Recordemos que esta gente, Pablo, el autor de esta carta, yo lo voy a llamar Pablo, pero ustedes saben que el autor es otro. Pablo lo que está diciendo es, viendo que están en muchas persecuciones, muchas tribulaciones, y él alaba la fe de esta gente que se mantiene. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, recordemos que Nerón fue un asesino de cristianos. Pues. En ese tiempo ser cristiano, como el cristiano, vamos a ver, nos vamos a meter en ese siglo. El cristiano no adoraba a los reyes del imperio, a los emperadores. Entonces, ¿qué pasa? Se convertía en una especie de ateo. ¿Por qué? Porque el emperador se creía Dios. Entonces, al creerse Dios, lo que él pedía es que le rindieran culto. Los cristianos no lo hacían, por eso le llamaban ateos. O sea, A es no, teos Dios. Entonces no creen en Dios, en el Dios de los romanos, que eran los emperadores. Entonces, al no creer en el Dios de los emperadores, ellos lo que entraban eran
en delitos políticos. Así de sencillo, o sea, si no creen en el emperador, delito político. Entonces, ¿qué pasaba? Muertes, muertes. Entonces, en este tiempo, el cristiano moría mucho. Hemos podido ver ese montón de persecuciones en la cual se hacían semejanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él también murió, pues, murió por un delito político, por el tema de afectar los intereses del imperio. Entonces, en esta parte aquí podemos ver ese tipo de tribulaciones. Aparte de esto, viene Aparecida en el 2008, si no me equivoco, y monta dos tribulaciones más, o dos problemas más, que son problemas económicos. Estos problemas económicos y los problemas de violencia. A veces con problemas económicos es porque pues nos estamos quedando cortos, de repente tenemos problemas económicos y tenemos que emigrar, tenemos que irnos a otro país a trabajar, o de repente irnos a otra ciudad. Entonces, ese movimiento de la zona provoca que nosotros, la perseverancia en la fe del Señor. También están los problemas de violencia, por ejemplo, las maras, pandillas. Esto provoca desplazamientos, provoca éxodos, que ayudan, que lo que hacen es que abandonemos el camino del Señor. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva más completa de esas tribulaciones, nos preguntamos por qué, a veces nos preguntamos por qué la gente abandona la comunidad, por qué la gente abandona el grupo de oración, y muchas veces solo juzgamos, pero realmente habrá que ver cuál de estas 5 tribulaciones están pasando, pues, que lo más común es que haya una tribulación desde adentro y lo invita a claudicar. Entonces, sería bueno que pudiéramos, cuando en un grupo de oración, esto como un grupo de oración, por ejemplo, uno de los hermanos ya no esté yendo, y no solo decir es que no persevera, sino que ver cuál de estas 5 tribulaciones están pasando para poder uno pues ayudarle, poderse poner en los pies de él y decir, no hombre, este tiene problemas económicos de repente, Después o me de explica. repente, o de repente hay unas tribulaciones de este dentro o alguna enfermedad lo está haciendo claudicar. Entonces, tal vez ponernos en los pies de ellos y ver qué está pasando. Entonces, Pablo muestra esas tribulaciones, ¿verdad? De lo que, pues, podemos sacar del Nuevo Testamento y de la Aparecida. Entonces, en el verso 5 dice algo interesante. Esta es señal del juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios por cuya causa padecéis. Entonces nos dice también que estas persecuciones y estas tribulaciones son señal de que la venida, de que el juicio final está cerca. Y dice en el verso 6, porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulaciones a los que atribulan. Y a vosotros los atribulados concederá el descanso junto con nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí pues recordemos que estos escritos son del primer siglo, todavía la ley judía estaba muy vigente y esa idea de mentalidad antiguo testamento, le llamo yo, que es que el que actúa bien se le da bien y el que actúa mal se le paga con mal, todavía se refleja un poco en las cartas, pero lo esencial, lo que quiere mostrar Pablo es, esas tribulaciones son indicio de que el Señor está cerca. Entonces no desmayen, hay que mantenernos firmes, empieza a decir Pablo. Verso 7. Y a vosotros los atribulados concederá el descanso. Perfecto. Empieza a hablar un montón de lenguaje. Ojo, cuando tocamos, yo creo que ya se los había mencionado en 1 Tesalonicenses, pero lo vamos a recordar. Cuando tocamos hechos escatológicos, escatología son los dones últimos y definitivos. La escatología es el don último y definitivo, por eso hablamos de la muerte, hablamos de la vida eterna, hablamos del juicio final, hablamos de la parucía, son los dones últimos y definitivos. El lenguaje con el que se habla es el lenguaje apocalíptico. Por ejemplo, el Apocalipsis del Nuevo Testamento está escrito en lenguaje apocalíptico, o sea, es un lenguaje simbólico, es un lenguaje que lejos de querer mostrar una realidad histórica, lo que está mostrando es una teología envuelta en símbolos. ¿Qué pasa? Y es donde lo quiero poner en contexto. En el tiempo de Jesús había una corriente que no la miramos nosotros en la introducción al Nuevo Testamento porque es bien compleja y pues se podría ver, pero te ocuparíamos un par de clases, que es la corriente apocalíptica. La corriente apocalíptica surge con ciertos profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo Daniel, y si mal no recuerdo, estaba Ezequiel, si mal no recuerdo, que son los que comienzan ese movimiento apocalíptico.
Luego, para el siglo III antes de Cristo y para el siglo II después de Cristo se crea un movimiento que es ese que les digo, el apocalíptico. ¿Cómo surge el movimiento apocalíptico? En el tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén se estaba corrompiendo. Recordemos que antes no habían bancos, no habían mercados y todo el negocio y todo el billete se concentraba en el templo. Entonces sucedía mucha corrupción. Es ahí donde surgen movimientos que empiezan a ver el templo como algo corroído, como algo que no viene del Señor, como algo poseído por el mal. En otra clase, probablemente en Efesios, les voy a explicar cómo surge la idea de los demonios, porque surge en estos siglos más o menos del siglo V, IV antes de Cristo, cómo empieza a surgir esa idea. Entonces, bajo esa idea conjunta del demonio más la parte apocalíptica, se empieza a creer que el diablo ha tomado posesión. Y esta gente entonces, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, los monjes de Qumran. Esta gente lo que hace es para el año probablemente 67 antes de Cristo, entre 100 y 67 antes de Cristo, lo que hacen es irse al desierto, porque están cansados de la corrupción del templo. Al irse al desierto, ellos se preguntan qué es lo más grande, porque ellos creían, ¿verdad? Recordemos que la revelación de Dios para ellos es que Dios estaba en el templo. Entonces empiezan a ver que Dios lo más grande que puede hacer es a seres humanos. Y empiezan a darse cuenta de que el ser humano es un templo de Dios. Esa idea del templo de Dios surge con los qumramitas, pero ellos empiezan a ver no como la vemos los cristianos, sino que para poder ser templo de Dios hay que pasar ciertas fases, nuevamente mandamientos. Había que estar un año pues habían ciertos grados, un año en tal cosa, otro año en otra cosa, para poder llegar a un cuarto año y poder, ok, ya podemos para ser eruditos y ese tipo de cosas. Tampoco se juntaba con mujeres porque recordemos que la mujer era de las cosas más malas de aquel tiempo, no ahorita. Entonces se empieza a crear esa corriente apocalíptica. Por ejemplo, Juan el Bautista pertenece a la corriente apocalíptica e incluso el mismo Jesús. Hay muchos libros buenísimos que dicen Jesús es el profeta apocalíptico. ¿Por qué? Porque surge esa idea de que como ya no se puede vivir bajo esa gobernanza del templo, ahora viene el reino de Dios. Y el reino de Dios es Dios mismo bajando, y por eso Daniel, en el capítulo 4, entre los versos 16 y 17, él habla del hijo del hombre, que bajará entre trompetas y aquella figura apocalíptica. Entonces, desde ahí empieza a surgir esta idea. En el tiempo de Jesús, esto es un caldo de cultivo y está sumamente fuerte. Por eso vemos mucho del texto del Nuevo Testamento hablando en esos lenguajes. En la Biblia hebrea hay yo casualmente acabo de terminar ese curso, que es el curso de los apócrifos del Antiguo Testamento. Son como unos 50 libros hablando solo el lenguaje apocalíptico. Enoc, los testamentos de los patriarcas, el testamento de Adán y Eva, los jubileos, o sea, son cualquier cantidad hablando de esa línea. Era una línea que en el tiempo de Jesús estaba sumamente fuerte. Entonces, por eso podemos ver que aquí se habla mucho del lenguaje apocalíptico, y Pablo empieza a hablar de Isaías, de Jeremías, de un montón de cosas. Se lo voy a leer. Cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de llamas de fuego y tome venganza de los que no conocen de Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán la pena de la ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria del poder. Cuando venga en aquel día a ser honrado por sus santos y admirado por todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces ya después en el verso 5, verso 11, rogad en todo tiempo por vosotros con este fin, que nuestro Dios os haga digno de vocación y lleve término con su poder vuestro deseo de hacer el bien y la actividad en la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado gracias a vosotros, y a vosotros gracias a Él, conforme al don gratuito concedido por nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como él decía, vamos a ver, aquí está. ¿Qué es la ruina eterna? Para este autor, la ruina eterna es alejarse completamente de Dios y alejarse de su poder. Al alejarse de la presencia de Dios, nos alejamos de la gloria del poder. Esto viene siendo como el pecado contra el Espíritu Santo para el Nuevo Testamento.
es no querer nada con Dios, es blasfemar contra el Espíritu, es alejarse de la presencia de Dios, es no querer, es no llamarla, no es que Dios lo bendice, sino que le da otro nombre. Entonces la ruina eterna o la muerte eterna, de la que se habla en este caso, es este tipo, alejándonos del poder de Dios. Acá Pablo les dice que tranquilos, les dice, el autor les dice, miren, ustedes están tranquilos, ustedes están viviendo en el Señor. Y si ustedes viven en el Señor, cuando Él venga, lo que van a hacer es planificar esa idea, ese estado. Es como el estado del infierno, y cuando hablamos del infierno ahorita, y ya gracias a Dios la iglesia ya menciona que el infierno es un estado. ¿Cuántos viven en un infierno actualmente? Entonces, cuando mueran lo que creemos, porque nadie ha venido del otro lado, creemos que cuando mueren seguirán viviendo ese infierno, ese estar alejado de Dios, ese tormento interno que ya lo vimos en Pablo, en la carta a los romanos, que quien lo concede no es Dios, es la conciencia. Entonces, Pablo les dice, tranquilos, usted ya vive con el Señor, usted es como una uña y su dedo con el Señor, entonces tranquilo, usted va con el Señor, así que relájense, que no hay problema. Entonces, hoy probablemente nos podría estar diciendo la carta, tranquilo, ¿verdad? Porque estamos en comunión con el Señor. Ya hemos visto este tema de las persecuciones, que es corto en el capítulo 1, entonces nos saltamos al 2, nos vamos a la parte más importante de la carta, y es la parusía. Le voy a leer. Capítulo 2. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no permitáis que vuestro ánimo se altere por cualquier cosa, ni os alarméis por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por algunas cartas presentadas como nuestras. Les voy a explicar esta parte. Que os haga suponer que el día del Señor es inminente. Primero nos habla de la venida del Señor. Y miren lo que dice aquí. La venida del Señor tiene dos elementos según el verso 1. Uno es que el Señor viene y el otro es que nosotros nos encontramos con Él. O sea, el Señor viene y nosotros nos encontramos. Ya con Concilio Vaticano II se entiende que la venida del Señor va a ser en nuestra muerte. ¿Por qué? Porque nuestra muerte física, nuestra muerte de este organismo, de este cuerpo orgánico. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Señor viene, nos recibe y vamos con Él. Entonces, eso es hasta Concilio Vaticano II. Entonces, aquí nos está mostrando esos elementos de la parusía. Recuerden que parusía o segunda venida es lo mismo. Entonces, ¿qué es la parusía? Es la venida del Señor y el encuentro nuestro con Él. Luego, a veces surge que las iglesias evangélicas utilizan esto. Yo le escucho cada rato decir, conviértanse, que viene el Señor y que no sé qué, y un montón de cosas, que el tiempo está cerca, y nos tachan a nosotros los católicos como que no hablamos nunca de esto. Y nuestra iglesia católica, todo el tiempo en Eucaristía estamos hablando de la parusía. Cuando nos venimos y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, eso es parusía. Lo que estamos proclamando es la segunda venida del Señor. Cuando nos venimos al Adviento, recordamos la primera venida, la venida que se da en gloria y que sigue viniendo en todos los sacramentos. Sigue viniendo a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen que la Iglesia Católica no habla de parusía, hay que entender bien que todos los días nuestra iglesia habla de la segunda venida del Señor. Adicional a esto, Pablo nos muestra unas cositas. Miren lo que dice en los versos 2. Yo les quiero explicar algo de aquí. En el verso 2, Pablo dice que no se dejen engañar por ciertas enseñanzas o por cartas que digan que vienen de él. ¿Qué pasaba? Miren, en ese tiempo, como les dije, Nerón lo que hacía era tratar de liquidar a los cristianos, liquidarlos a más no poder. Como los cristianos o los seguidores de Jesús en ese tiempo se ocultaban en casas, o sea, se congregaban, así como los grupos de oración en casas o en ciertas comunidades, Nerón metía gente, Nerón metía infiltrados. ¿Y para qué? Esta gente lo que hacía era, le venía a decir, hey, fíjense que encontramos esta carta es de Pablo, dice que en tal terreno, a tal hora, ahí viene el Señor. Y los que creían en esa cosa, iban jalados porque venía el Señor. Cuando llegaban al terreno, estaba todo el ejército de Nerón listo, ahí los fusilaban, ahí los mataban. Entonces, se estaba dando mucho esa cuestión. Entonces, Pablo, bueno, el redactor escribe estas cosas. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar.
Porque como hasta el día de hoy, mucha gente que cree en estas cosas, o sea, no es que, lo estoy hablando desde el lenguaje simbólico, sigue creyendo que eso va a pasar. Pues entonces, cuando sucedía esto, la gente iba y ¡pah! Los doblaban Nerón. Entonces, es bueno entender esto porque, pues, lo que Pablo está diciendo aquí es sumamente claro. Luego, miren lo que tiene que, entonces les dice, qué es lo que tiene que pasar para que surja la parucía. Primero, verso 3, que nadie nos engañe de ninguna manera, dice. Primero, tiene que venir la apostasía. Apostasía es renegar de la fe en Jesucristo. No se entiende apostasía como renegar de la fe católica. No, es renegar de la fe en Jesucristo. No es renegar de la Iglesia Católica, es renegar de la fe en Jesucristo. O sea, renegar de la fe en el Señor. Eso es parucía. El quien se va a la iglesia evangélica no está, no está perdón, no está en apostasía. Lo que está es cambiando, pero lo que está siempre es siendo cristiano. Entonces, apostasía es renegar de la fe en Jesucristo, no de la iglesia católica. Quiero dejar claro en ese punto. Dice, tiene que venir la apostasía, manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, el que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse en el mismo santuario de Dios y proclamarse a Dios mismo. ¿Se acuerdan lo que les decía de que el cristiano en el tiempo de Nerón era considerado ateo? Acá, por este pasaje, podemos suponer, uno, de que el templo de Jerusalén ya fue destruido. ¿Por qué? Porque dice que el hombre impío, hablando de los gobernantes, en el caso de Nerón y el que vino después, lo que hacen es, para eliminar el culto a Dios, destruyen el templo. Y dicen que se sientan en el santuario de Dios, creyéndose Dios mismo. Por esa frase nos damos cuenta que esto es escrito después del año 70. Ya se entendió que el templo de Jerusalén ha sido destruido en el 70 por los romanos para quitarse, como quien dice, la competencia. Y ahora el emperador se siente en el santuario de Dios. Eso es lo que está mostrando. Si se fijan, es un lenguaje apocalíptico simbólico que lo que está mostrando es una realidad que ya pasó. Y lo que está mostrando es que el emperador ha destruido el templo y que ahora se siente en el santuario de Dios, creyéndose Dios. Dice en un verso 5, no os acordáis de que ya os dije cuando estuve entre vosotros. Vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene. Aquí habla de un poder retenedor, pero vamos a ir viendo los elementos de la parucía. Primero, el poder del maligno, que es esto que es lo que les acabo de explicar de Nerón y del siguiente emperador que destruyó el templo, ese poder de creerse Dios. Luego viene el poder retenedor. ¿Qué es el poder retenedor? Señala que hay algo que está evitando la segunda venida del Señor. Y ese algo no es que Dios no quiera justiciar el mundo, sino que hay algo, y es la misericordia de Dios que quiere que el último se convierta, como lo mencionará en segunda de Pedro, que hasta el último se convierte. Entonces, cuando entendemos eso, ¿qué hace la Iglesia Católica? Conversión. ¿Qué pide la Iglesia Católica todo el tiempo? Conversión. ¿Y qué hacemos nosotros cuando evangelizamos? Pedirle conversión para que vengan al Señor, porque sabemos que en la medida nos convirtamos, estas palabras van a tener vigencia. ¿Por qué? Porque en la medida que el Señor reine, el reino de Dios reinará en todos nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Dios reinando al interior del ser humano. Imagínense que todo el mundo sea reinado por Dios, ¿cómo sería la humanidad? Por eso hacemos la conversión. No es porque va a venir el Señor entre nubes, no sé qué, no. Lo que estamos viendo nosotros es que en la medida que el Señor reine en cada uno de nosotros, las sociedades, el mundo completo va a cambiar. No va a haber hambre, no va a haber enfermedad, va a haber un montón de cosas y lo que va a ser es puro reino de Dios. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica todo el tiempo está pidiendo conversión, está pidiendo que se acerquen, está haciendo retiros de iniciación, está haciendo un montón de cosas para llamar al ser humano a la conversión. Luego dice en el verso 7, perdón, vamos a ver, vosotros, sí, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de ese medio en el que ahora lo retiene. Entonces, se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida.
La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Recordemos que Satanás en este aspecto no es el diablo. Satanás es el Satanás desde habría que hacer un estudio para poder entender de dónde viene el nombre de Satán, pero viene desde el rey David. El rey David fue Satán también, así lo cuenta el libro de Reyes. Satán significa, en el lenguaje hebreo, el que se interpone, el que se interpone a alguien. Entonces, desde esa perspectiva, podemos de entender que Satán no es la figura de cacho rojo, que no sé qué hubo con cola y báculo, no. Es el que se interpone desde la mentalidad hebrea de aquel tiempo. Entonces, a eso le da la venida del impío señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, siglos y prodigios y engaños, y todo tipo de maldades que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad al que les hubiera salvado. Por eso, Dios enviará un poder seductor que les hará creer en la mentira. Recordemos que en esta mentalidad, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Aquí no es que Dios solo manda lo bueno y lo malo no. Aquí en esta mentalidad, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Entonces dice que Dios eliminará se eliminará el poder redentor y luego que vendrá el hombre impío, o sea, la venida del malo, que es lo que habló de Nerón y lo que habló del siguiente emperador, y lo describe así. Acá vendrá la apostasía, como les dije hace un momento, que es renegar abiertamente de la fe en Jesucristo, no de la iglesia, sino de la fe en el Señor. Ahí, en ese momento, cuando se den todas estas cosas, ahí sí viene el Señor. Cuando venga el Señor, lo primero que hará es la aniquilación del hombre impío. Dice que con su soplo eliminará al hombre impío y ahí será el juicio final. Entonces, ¿qué es esto de la parucía? Para que surja para que venga la parucía o para que venga el Señor, tienen que suceder todo esto. Ya ven cuántos elementos de escatología hay en esta parte de aquí. Yo les quiero comentar algo que me pasó a mí. Esto lo voy a contar porque creo yo que bueno que, pues, a veces estamos en un ambiente de estudio bíblico, pero pues no sabemos si en algún momento alguno de ustedes va a querer ahondar un poco más y se va a topar con un historiador o con un biblista, como me topé yo. En mi caso, yo estaba empezando a entender cómo era esta figura del reino de Dios. Y recuerdo que estaba llevando Cristología y cuando llevaba Cristología con Manuel, nos explicaba cómo era el reino de Dios. Es más, tenemos una prédica ahí en la comunidad sobre el reino de Dios que se hizo. Cuando yo entiendo que el reino de Dios era yo viviendo al interior del ser humano, me meto a unos cursos con una gente que es agnóstica, que es la gente que no cree, que no son creyentes, pero son unos estudiosos buenísimos de primer mundo. Y empiezan a hablar de la construcción del reino de Dios, de cómo se construyó la figura. Yo les voy a contar desde el punto de vista histórico y luego les voy a contar la teología que fue con la que yo me quedé. Yo no me quedé con la parte histórica, como dijo Manuel, yo pero el mínimo para comerme la fruta, no la concha. Viene este señor, que es un doctor, Antonio Piñero, y me está dando un curso. Y él viene y dice, miren, la cosa es así. Jesús, el Jesús que caminó en la tierra, él lo que hace es creer en una imagen del reino, pero el reino era terrenal. El reino se tenía que cumplir con la venida de Jesús. Jesús entiende que él es el precursor del reino. Jesús, todas las acciones que hacen es para mostrar que el reino de Dios ya está en la tierra y que es un reino material. ¿Por qué? Porque da de comer a la gente, porque están enfermos, porque resucita. O sea, Jesús lo que hace es mostrar que el reino de Dios, que era Dios mismo bajando del cielo para reinar, llenando de alimento a la gente, llenando de bebida, quitando las enfermedades, estaba cerca. Cuando Jesús muere, en el Evangelio de Marcos, le ponen una palabra que prácticamente es muy clara, con lo que Jesús dice es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús se entendía como el precursor del reino. Y él está por morir y el reino no viene. Y entonces, cuando yo empiezo a entender, yo digo estas cosas y digo, ¿qué onda? Es porque me enseñan otra cosa. Después viene este man y dice, viene Pablo y como Jesús muere, conoce a Jesús de una revelación. Y surge en Pablo la idea
de la segunda venida. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, en el siglo I, vamos a ver, del siglo III antes de Cristo, se viene creando la imagen del Mesías. El Mesías era el ungido o el Cristo en griego, el Christos. Entonces, cuando viene Pablo se da cuenta que esa imagen, que ese Mesías no puede morir. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel, cuando habla del Hijo del Hombre, dice que vendrá entre trompetas, bajando del cielo. Entonces, que se crea, se evoluciona a la segunda venida del Señor. Y dice Piñero, se inventan la segunda venida del Señor. Todo está causando lógica en mi cabeza. Y yo, pucha, viene la segunda venida del Señor, es un invento porque Jesús, y él lo menciona, o sea, de una manera durísima. Pues, como les digo, eso no es para asustarse porque yo al final les voy a explicar todo pues, lo que viví yo. Él dice, Jesús predicó una instauración del reino de Dios súbita e inminente que había de alcanzar su pleno y efectivo cumplimiento en aquellos mismos días en el suelo de Israel. Este reino de Dios de ningún modo puede comprenderse como un reino puramente espiritual, interno, presente o una realidad en el corazón de los creyentes. Se trata sin duda de una profecía fallida de Jesús, conservada sin embargo en los evangelios, porque los autores son suficientemente honestos para transmitir datos de la tradición que no concuerdan con sus ideas. Pues a mí me explotó la cabeza. Yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando? Sigue este señor y empieza a contar esa del invento de Pablo, la segunda venida. Pues cuando Pablo, como vimos en la primera carta de los tesalonicenses, Pablo ya le está en su comunidad la segunda venida y la gente está preguntando, ¿y cuándo viene? Pues? Y en la primera venida, en la primera tesalonicenses lo que dice Pablo es, el Señor está por venir ya. Es más, yo que estoy vivo me voy a ir con él. Primero van a resucitar los muertos y yo, ahí lo dice en la primera carta a tesalonicenses, lo vimos en la primera clase, yo iré con ellos. Ya aquí, Pablo ha muerto y el Señor no ha venido. Y la gente está diciendo, ay, entonces, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? Entonces, surgen estos elementos y dice Piñero, se inventan más cosas, dice, para luego, allá con los evangelios, como el Señor nunca vino, se inventa, sí, me da risa, la verdad, se inventan la idea del reino de Dios interno. ¿Por qué? Porque el Señor no vino. Entonces, si el reino de Dios está en el corazón del ser humano, ¿para qué vamos a esperar la segunda venida? Y dice lo siguiente, aquí está. Dice, ¿por qué la iglesia insiste tanto y se dirige exclusivamente en el reino de Dios presente en la tierra? Entonces él contesta, porque soluciona el problema de lo que se denomina técnicamente el retraso de la parucía, es decir, el retraso del fin del mundo, de la segunda venida de Jesús, como hijo de hombre, juez universal de vivos y muertos. De este modo, si el reino de Dios ya ha venido y está aquí en el mundo, aunque secreto y poco operante, la profecía de Jesús de la inmediata venida del reino puede considerarse no fallida. No es nada extraño, sino lo que podría esperarse, que la iglesia naciente, al sentir que la parucía se retrasaba, encontrase la pronta solución a esta gran dificultad. No hay que esperar un fin inmediato del mundo, porque en realidad el reino de hoy ya está aquí, desde que comenzó la predicación de Jesús. La presencia actual del reino de Dios es la solución al gran problema de la segunda venida. Miren, hermano, yo cuando escucho estas cosas, yo entré en crisis, una crisis como de 2 meses, más o menos. Terrible, terrible, durísima, durísima. Por eso les cuento, porque no quiero que vayan a pasar por esta cosa. Durísima, para mí fue durísimo entrar en esto porque yo decía, este man, sin ser creyente, pudo descifrar todo el tema de la segunda venida de la parucía y del reino de Dios. Yo empezaba a entender el reino de Dios. Pero como el Señor es tan lindo y Él empieza a hablarle a uno, yo me fui dando cuenta de algo. Y es la perspectiva creyente que les voy a hablar ahorita, desde mi vivencia, de que fue una evolución del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le fue dando una apertura de mente para darse cuenta de algo fabuloso, de que para los evangelistas, ya vamos a ver en este preciso momento, para los evangelistas, vamos a ver, vamos a adelantar esto. Para los evangelistas, por ejemplo, Lucas, la segunda venida de Jesús ya fue. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. ¿Cuándo? Cuando Jesús puede perdonar los pecados. ¿Por qué?
porque en esa concepción del primer siglo, el Mesías vendría a perdonar los pecados en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque aunque los sacerdotes mataban animalitos y esparcían la sangre, eso lo que hacía nada más era cubrir el pecado. Pero cuando el Mesías viniera, él se iba a encargar de perdonar los pecados. Que Jesús diga, te perdono tus pecados, es porque el Mesías ya vino, ya no tiene que volver a venir. Entonces, para Lucas, la segunda venida del Señor ya fue, porque Él ya puede perdonar los pecados. Para el mismo Lucas, en Pentecostés, la fiesta que acabamos de celebrar, es que el Señor ya vino y se quedó con nosotros, ya no tiene que volver. Eso es lo que celebramos en Pentecostés, que el Señor vino a través del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús, y se quedó con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la fuerza a nosotros de cambiar nuestra realidad. Porque yo me ponía a pensar, y siempre lo digo, ¿de qué me sirve a mí que venga Jesús ahorita a restaurar la tierra y volverla, y que nosotros en una semana la tengamos otra vez destruida? El cambio o la fuerza para cambiar la tierra la tenemos nosotros desde adentro. Y eso es el reino de Dios. Y a mí me pareció fabuloso poder entender esa evolución que fue nada más obra del Espíritu Santo, que fue dando una revelación progresiva, ojo, porque ya hemos visto que la revelación de Dios no es directa, es una revelación progresiva al punto tal que digamos ahora, el reino de Dios está al interior del ser humano. ¿Y qué es eso? Dios viviendo en el ser humano para hacerlo libre y feliz. Y para el evangelista Juan, ¿cuándo es la segunda venida? Ya fue, con la venida del Paráclito. Hay 5 textos que los vamos a analizar en el Evangelio de Juan cuando lo estudiemos, en los cuales muestra que el Paráclito es el mismo Espíritu de Jesús. Entonces, claro, hay que estudiar bien estas cosas para poderlas entender, pero a mí, desde lo personal, fue una vivencia espectacular darme cuenta de que hubo ese desarrollo teológico. Y al día de hoy nosotros podemos decir que el Señor ya vino y se quedó con nosotros. Claro, desde estas escatologías consumadas se conoce. Hay 2 escatologías en el Nuevo Testamento. Escatología por consumar o escatología no cumplida y escatología cumplida o consumada, que es la escatología de Lucas, la escatología del Evangelio de Juan, que muestran que el Señor ya vino. Podemos vivir en cualquiera de las dos. A mí me pareció fabuloso ese desarrollo teológico que pudieron tener los seguidores del Señor para decir, el reino de Dios está en nosotros, y al punto tal de que yo no necesito que venga el Señor, porque el Señor ya vive conmigo. La fuerza para cambiar el mundo la tengo yo. Y así dicen varias personas, me olvidan los nombres ahorita, y decía esta persona, ¿de qué sirve que venga el Señor? Pues, ¿para qué? Para que cambie la tierra y en 2 días la tengamos destruida otra vez. Es que el cambio es interno. Y entonces a mí desde ahí me pareció fabuloso entender esa evolución. Claro, la entendí desde el punto de vista histórico que me provocó crisis terrible, pero cuando entendí la parte teológica que me pareció más hermosa y es con la que yo personalmente vivo, todo cambió, todo cambió. Entonces, cuando entendemos este pequeño desarrollo del reino de Dios y de toda esta evolución, nos damos cuenta de que cuando hay gente que habla de profecías y que no sé qué, y que uno dice, pero ¿qué está pasando? Si mal no recuerdo, hay una profecía de la Virgen de Fátima que dice que habrán 3 días de oscuridad y que la tierra se inclinará a 15 grados y que, para empezar, hay que saber algo, ¿verdad? A Dios no se le puede entender fuera de la lógica. Dios no puede violentar las leyes de la naturaleza para que el planeta se oculte. Para empezar, nosotros no somos terraplanistas, ¿verdad? La Tierra tiene que dejar de moverse. Y para que la Tierra deje de moverse, debe de parar de rotar. Imagínense que la velocidad de la Tierra es de 1700 kilómetros por hora. Para que pueda detenerse es una locura. Y para que pueda detenerse en el sentido de traslación del Sol son 107.000 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría si se detiene? La Tierra explota. Así de sencillo. Entonces, la gente a veces escucha, pues, profecías de Nostradamus, los mayas, que no sé qué, que uy, y uno dice, pero es que Dios no puede romper las mismas leyes que Él ha creado. O sea, desde ahí, y no es que lo digo pues, lo que digo es que, pues, a Dios se le tiene que entender desde las mismas leyes que Él ha creado, pues. Para eso nos dio y para eso nos dio la inteligencia para poder crear eso. Entonces, aquí cuando hemos entendido el tiempo de la parucía, el tiempo de la segunda venida para los evangelistas, estos de los evangelios los vamos a ahondar en su momento.
Pero es bien hermoso poder entender ese reino que realmente lo que quiere es hacernos libres y felices, y como les decía hace un momento, ¿cuándo será el rey? ¿Cuándo será la segunda venida? Cuando todo el mundo se convierte. ¿Y cómo se convertirá? Cuando el reino de Dios habita en el ser humano. ¿Cómo será? Imagínense cómo será de maravilloso. Claro, habrá que entender a Jesús, pero esa es otra cuestión que no la vamos a tocar, que es entender el reino de Dios desde la perspectiva de Jesús, que también es muy hermosa, pero tal vez la vemos en los evangelios. Cuando entendemos el punto central de esta carta y entendemos todas estas cosas, podemos decir, ok, vamos a continuar con la carta. Entonces, el autor de la segunda carta de los tesalonicenses quiere decirles que están viviendo una antesala a la parucía del Señor, que sean perseverantes, que la venida del Señor está cerca, o sea, a la vuelta de la esquina. Decía Piñero, es como una tormenta, dice, que se ve el cielo oscuro, truenos, relámpagos, pero el agua no ha caído. Es el sí pero no, así se conoce en teología. Es el sí pero no, o sea, es el que está llegando pero no llega. Esa tensión escatológica también se conoce, y esa es la que habla de la predicación del reino. Hay muchos pasajes de eso y son interesantísimos, interesantísimos. En la primera Tesalonicense, Pablo se incluía como que estaría la venida del Señor. Todos resucitarían en el juicio y con él vamos al cielo. Ya aquí en la segunda no vino, entonces lo que les decía hace un momento. Entonces los discípulos desertan. Es más, como el Señor no viene, tenían entendido que el Señor venía, al día siguiente ya vamos a ver lo que les dice en el capítulo 3, esos comportamientos éticos y morales y de cómo es esa vigilancia que se muestra. Dios los ha escogido desde el inicio para la salvación, así que pues hermanos, manténganse firmes, dice Pablo. Mantengámonos firmes en firmes en la tradición. Ahorita vamos a leer el capítulo 3. Miren lo que dice el capítulo. Eso en el capítulo 2, verso 15. Así que, pues, hermanos, mantengámonos firmes y conservar las tradiciones que hemos aprendido. Mantengámonos firmes estemos atentos, estemos coherentes, estemos viviendo como cristianos y mantengamos las tradiciones que nosotros mismos les hemos enseñado. Perdón. Vamos a ver ahora ciertas advertencias a los desórdenes que estaban teniendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque como la venida del Señor estaba ahí, mucha gente se dedicaba a fornicar, se dedicaba a no trabajar, se dedicaba a robar. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está ahí nomasito, ahí nomasito. Entonces, eso surge en un montón de amonestaciones, y es la parte 3 y final de la carta. Dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se propague y adquiere gloria, como ocurre con vosotros, y para que nos vean libres de los hombres perversos y malignos, porque no todos comparten la fe. Fiel es el Señor que nos ha afianzado y nos guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tened plena confianza en el Señor, de que cumplís y cumpliráis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad en Cristo. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que vive en desorden. Miren lo que les digo, desordenadamente, y no siga las tradiciones que han recibido de nosotros. Ya sabéis que como debéis imitaros, recordad que cuando estuvimos entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que de día y de noche con fatiga, cansancio, trabajamos para no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por darnos en nosotros un modelo de imitar. Además, cuando estuvimos entre vosotros, os mandamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado que hay gente entre vosotros que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo, perdón. A esos les mandamos y les exhortamos al Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para que coman su propio pan. Vosotros, hermanos, esta frase no se lo olviden. Según Tesalonicenses capítulo 3, versos 3, no nos cansemos de hacer el bien. Eso el Padre Ovidio la pasa mencionando todo el tiempo. Si alguno no obedece a lo que hoy decimos en esta carta, señálele y no tratéis con él para que se avergüence. Es duro aquí, Pablo, pero no lo miréis como un enemigo, sino a molestarle como un hermano. Son correcciones fraternas. Entonces, ciertas amonestaciones de tipo ético que deben portarse bien y cómo debemos perseverar. ¿Qué decía Pablo? Gente que vivía desordenadamente, que comía en exceso, que
que se andaba metiendo en todo, que andaba haciendo tantas cosas y no eran las cosas que Pablo les había enseñado. Entonces, Pablo dice, trabaja para comer su propio bien, el que no come, el que no trabaja, que no come, pues. O sea, así de duro, pues. Y después dice en el verso 13, no se cansen de hacer el bien. También dice que si alguno está trabajando de manera errónea, amonéstenlo, pero no como un enemigo, sino más como una corrección fraterna. ¿Por qué? Porque debemos de mantenernos vigilados. Pablo lo que está diciendo es manténganse firmes, o sea, manténganse vigilantes. Y es ahí con esa venida, con la segunda venida, solo en estas cartas y en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de la Virgen, perdón, en las lecturas de la Virgen, vamos a ver ese tema de la vigilancia. Y es mantenernos vigilantes porque la venida del Señor está ahí nomás, ahí está cerca. Entonces se surge esa idea de la vigilancia. Y después, este es anexo que les voy a decir, y después, ya para el año 120 más o menos, como el Señor no vino, surge la idea en el Evangelio de Pedro, perdón, en la segunda carta de Pedro, de que 1000 años para el Señor es como un día. Entonces, el día que vendrá no lo sabemos. Entonces surgen esas ideas, pero como yo les dije, lo que nos interesa es el mensaje teológico. El mensaje teológico es que ya no, pues, el Señor está con nosotros y somos hijos de Dios, vivimos con unas gracias fenomenales, las cuales veremos ahorita. Entonces, ¿cómo nos mantenemos hoy en día nosotros? Porque esto fue en el tiempo de Pablo, pero ¿de qué me sirve a mí venirles a hablar acá sin decirles cómo nos mantenemos nosotros vigilantes? ¿Cómo nos mantenemos vigilantes? Eso se mantiene con espiritualidad. ¿Y cuál es la espiritualidad? Ojo, la espiritualidad no es espiritismo. Espiritualidad es la manera concreta como yo muestro mi relación con Dios a los demás. Es la manera concreta, o sea, la manera tangible como yo muestro mi relación con Dios. Y esta se da, hoy vamos a ver cómo mantener la espiritualidad desde esta carta, porque miren lo que dice Pablo, ¿verdad? Orad por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, con oración. ¿Pero qué? No es una oración de petición ni de súplica, no. Lo que dice es que Pablo entiende que para el mensaje, ojo, para el pensamiento paulino, la oración es tomar conciencia de las bendiciones que Dios nos da. Creo que, si mal no recuerdo, Juliet pasa diciendo que la oración es para mí, es para ayudarme a mí. No es para ayudar a Dios, es para ayudarme a mí a ser consciente de las bendiciones que Dios nos da. Esto nos permite estar atentos a la manera como Dios nos bendice y tomar esas bendiciones y tomar esa fuerza que viene de Dios. ¿Con qué más podemos tener la espiritualidad o mantenernos firmes? Con la lectura de la palabra de Dios. Ahorita lo que estamos haciendo es estudiando la palabra de Dios. Claro, preferible para nosotros empezar por el Nuevo Testamento. Ya vieron que es un poco, que no es tan complicado y meternos al Antiguo requiere un poco más de trabajo, pero ahí en su momento tenemos que ver eso. Disfrutar de las gracias sacramentales. En la clase antepasada que vimos Romanos, pudimos apreciar las gracias sacramentales del bautismo, de este Romanos 6, que eran más o menos como 20, creo que sacamos en ese momento. Y también de las gracias sacramentales que nos da la Eucaristía, que eso no se las he dado, pero se las voy a dar hoy. Eso nos lleva a superar la idea del rito y a pasar a darnos cuenta que esos sacramentos son trascendentales. Cuando ya se vive desde las gracias, vivimos con una espiritualidad, porque eso nos hace ir al otro. La otra es vinculación activa a la comunidad. Ojo, la espiritualidad, porque en la comunidad no se desarrolla el plan de Dios. Recuerden que el plan de Dios siempre ha sido que el hombre vive en comunidad. Y desde el Papa Francisco, en esta barca estamos todos, nos hundimos o seguimos caminando. Entonces tenemos que remar bajo la misma dirección. Servir a Dios en los hermanos. Así lo dice Isaías, así lo dicen muchos profetas, cómo serviremos la primera carta de Juan, como dice, amo a Dios, si no amas a tu hermano, a Dios que no lo ves y a tu hermano que sí lo ves. Entonces, servir a Dios a través de los hermanos. Estas son las 5 maneras que muestra el Nuevo Testamento de la espiritualidad, de cómo mantenerse firmes, de cómo mantenernos vigilados, de cómo mantenernos en comunión con Dios, de cómo estar aceptando al Señor en cada una de sus venidas, porque Él sigue viniendo a través del sacramento, a través del hermano, Él sigue viniendo a través del Espíritu Santo. Y como les dije, para finalizar, estas son las gracias que obtenemos de la Eucaristía. Tenemos 15 gracias que les puse en este momento, para que estas ya les quedan a ustedes. Las quise hacer para que tengan
cuando tengan que dar charlas de bautismo, puedan sacar las gracias del bautismo. Cuando tengan que dar charlas de Eucaristía, puedan sacar las gracias de la Eucaristía. También hay charlas, también hay gracias del sacramento del matrimonio. Pero esas pues en su momento las iremos viendo. Ahorita lo que me interesaba era dejarles las dos de los sacramentos más importantes, que es el del bautismo y el de la Eucaristía. Aquí se los dejo. Y como siempre, mis queridos hermanos, hemos visto ahorita estos 3 capítulos que para mí son hermosos, porque pues pude explicarles un poco más lo de la segunda venida, esa idea del reino que iremos viendo poco a poco, y de cómo se ve la perspectiva histórica y cómo se ve la perspectiva histórica. Yo, como les dije, yo soy partícipe de la perspectiva teológica, es la que a mí me sirve, es la que me da fuerza diariamente, y es la que yo espero que ustedes pues puedan apreciar, puedan vivir y darse cuenta de que somos nosotros los que generamos el cambio. El Señor nos da toda su fuerza, el Señor nos da todo su poder para que nosotros seamos los agentes de cambio. Aquí yo de manera personal, yo siempre sigo creyendo que me voy a morir, el Señor no va a venir, pues. Pero lo que sí sé es que la fuerza de Dios está en mí. Yo tengo la capacidad de crear el universo. Si el creador del universo vive en mí, yo tengo la capacidad de crear los universos que yo quiera. Yo puedo crear universos de discordia, de corrupción, o universos de amor, universos de paz, universos de misericordia, en cualquier lugar en el que me encuentre. Entonces, desde esa perspectiva, yo sé que, pues, que el cambio comienza conmigo, y lo que yo no haga, no sucederá. Hay cosas que solo nosotros podemos detonar para que las demás cosas funcionen. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa carta para poder finalizar nuestra enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias, Señor, porque nos has dotado de tu Santo Espíritu, ese mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos, ese mismo Espíritu que nos resucita, ese mismo Espíritu que nos da la fuerza de cambiar la realidad en la que nos encontramos. Gracias, Padre bueno, porque no nos has dejado solos, porque nos sigues instruyendo, nos sigues llevando por el camino del bien. Gracias, Señor, porque sabemos que tu plan de vida es que el ser humano sea libre y feliz. Ayúdanos, Señor, a llevar estas enseñanzas a nuestros hermanos, que podamos darle fuerza, que podamos ser perseverantes, que podamos caminar conforme a tus designios, Señor, y que podamos darnos cuenta de que tú ya estás con nosotros, de que somos tus hijos, de que tenemos la herencia del mundo en nuestro poder, y que podamos vivir como resucitados, a la imagen de tu Hijo amado, Señor, el cual nos enseñó a saludarte, el cual nos enseñó a obedecerte, y el cual nos sigue instruyendo según tus designios. Por eso, Padre bueno, queremos saludarte como el mismo Señor Jesús te saludó, y te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver, puede tener la